Buenas noches, el tema de hoy se titula Identidad. ¿Y qué tiene que ver la identidad con la mayordomía? Pues tiene que ver bastante, porque es necesario tener una identidad bien definida para poder en realidad ser un buen mayordomo. Eh, en un parque en la Ciudad de México, el parque Chapultepec, un pastor me contaba que andaba corriendo alrededor del parque y un niño de esos niños de la calle se le pegó y iba corriendo con él a su paso. Sin embargo, cuando ellos pasaban por la jaula de un chango orangután, el chango entre la reja metía su manita y le hacía así y hacía una reverencia pidiendo que le dieran algo de comer. El niño seguía corriendo detrás del pastor y el pastor pensó, bueno, en un ratito lo voy a invitar a comer a este niñito. Así dieron dos vueltas y en la segunda vuelta al pastor se le ocurrió decirle al niño, mira, tu abuelito te está saludando, dale la mano. El niño cuando volteó y vio al orangután se molestó, le echó una de esas palabras fuertes y se enojó y se fue corriendo el chiquillo. Un niño mal vestido, un niño de la calle, se molestó con que lo identificaran con un orangután, con un chango. Sin embargo, hay personas en esta vida educados, supuestas personas educadas, supuestas personas que dicen tener educación y dicen que nosotros venimos, pero venimos del chango, del orangután. Y eso realmente es un insulto para nosotros, porque en realidad el relato de Génesis relata que nosotros fuimos creados por medio de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo también y por medio del Espíritu Santo. Entonces nuestra identidad no está en ninguna otra parte, sino solamente en Dios, nada más en Dios. Me gustaría que vayan conmigo a la palabra de Dios en el libro de Juan, de San Juan, capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan 1:12. Abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Y dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en Dios, los que creen en Jesucristo, y no solamente creen, sino también que lo reciben dentro de su corazón, que lo reciben dentro de su mente, les dio la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que nuestra identidad, nuestra estabilidad, nuestra seguridad está solamente en Dios, en Cristo Jesús. El enemigo ha tenido la astucia de intentar destruir nuestra identidad, de hacernos pensar que no valemos, que no tenemos una identidad fuerte. Y eso es un gran problema desde pequeños. A veces hasta por las mismas personas que deberían de darnos estabilidad emocional, nos dieron lo contrario, una identidad muy baja. Cuando un padre le dice a un niño, eres un tonto,
Cuando un padre le dice a un niño, no sirves para nada, la identidad de ese niño se va para abajo. Cuando eres maltratado, si tú fuiste maltratado de niño, si tú fuiste maltratada de niña, tu identidad está afectada. Pero el versículo que acabamos de leer dice que nosotros tenemos una identidad fuerte solamente en Dios. Porque si le recibimos a Él, creemos en su nombre, Él nos ha hecho sus hijos. Y como sus hijos tenemos una identidad en Él, solamente en Él. Recuerdo de un niño, que a los niños les gustan las aventuras, los superhéroes, las caricaturas y todo ese tipo de cosas que los hacen sentir identificarse con seres que tienen aparentes superpoderes y que son personas de éxito, incluso con deportistas, y se sienten bien identificándose con este tipo de personas. Pero un niño que no se había relacionado con ese tipo de superhéroes, solamente su único superhéroe era Jesús. Y se le había enseñado los poderes de Jesús, que tenía poder para sanar, que tenía poder para volar, para atravesar paredes. Y cuando otros niños le comentaban acerca de sus héroes como Spider-Man, Superman, él identificaba a Jesús con más poder que ellos. Y en verdad, así es. Jesús tiene más poder que cualquier superhéroe. Entonces es importante que nosotros entendamos que en Dios nosotros tenemos alguien que realmente nos hace sentir estable, y este niño se sentía estable emocionalmente a tal grado que niños decían, yo quiero conocer al Jesús que Pablito predica. ¿Por qué? Porque enseñaba que Jesús era más poderoso que cualquier superhéroe y había encontrado su identidad en Cristo Jesús. Necesitamos nosotros alzar la identidad de los demás. O sea, ser personas como mayordomos, ser personas que motiven a las demás personas. O sea, hablar bien de las demás personas, bendecir a las demás personas, decir bien de los demás. La palabra de Dios en Proverbios 15:23 dice que el hombre o la mujer se alegran con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo es muy buena. Entonces necesitamos saber decir cosas buenas de las demás personas, especialmente de los niños, de los jovencitos, saberles decir lo tanto que valen para nosotros, lo bueno que son ellos, hacerles que su identidad esté fuerte, porque de esta manera nosotros teniendo una valía, un valor, o ellos, los niños jovencitos, teniendo un valor en ellos, van a encontrar que tienen una identidad fuerte, y más si se dan cuenta que su identidad está firme y sólida en Cristo Jesús. Es importante, miren, Jesús desde los 12 años aparentemente se había perdido, sus papás lo buscaban y lo encuentran en el templo. Y le pregunta a la mamá, le dice, ¿por qué has hecho esto? Y Jesús le dice, ¿no sabes que en las cosas de mi Padre me es necesario estar? Él tenía una identidad de saber que era hijo de Dios, que tenía que hacer la obra de Dios desde los 12 años, desde chiquito. Y démonos cuenta que Satanás siempre trató de dañar la identidad de Jesús. Desde pequeño lo persiguió, trató de matarlo. Y ya cuando era un grande, ya cuando empezó su ministerio en el desierto, cuando se le aparece Satanás a Jesús después de 40 días y 40 noches de Jesús no haber comido nada, no haber probado alimento, y le ataca su identidad. Le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, lo hizo que tal vez él pudiera dudar de su identidad. Pero Jesús le contestó,
escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros tenemos una identidad en Dios, en Cristo Jesús, pero también tenemos una identidad en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y por eso somos mayordomos con identidad, con una identidad firme en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las 4 cosas que necesitamos tener para que nuestra identidad y nuestra mayordomía esté firme y esté sólida? En primer lugar, necesitas entender que tú eres amado, que tú eres amado. Mira lo que dice en Primera de Juan 13:1. Libro de Primera de Juan, que está cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor. O sea, necesitas entender que tú eres una persona amada por el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, entender que somos hijos amados de Dios. Escuché la historia de un niño pequeñito de aquí de Estados Unidos, un niño americano, que su papá murió en un accidente. Y cuando su papá muere, pues la mamá le dan un dinero por lo que había sucedido con su esposo. Y pues podían vivir establemente, pero lamentablemente un hombre aprovechado la enamoró y se fue a vivir a la casa de ella. El hombre, recordando al esposo muerto, volcó un enojo en contra de este niño y lo empezó a maltratar, lo empezó a golpear, lo trataba tan mal, y la mamá no puso ningún alto al verdugo, al maltratador. Y ya cuando nació la primera hija de este hombre, la primera niñita, este hombre más lo maltrataba, lo hacía que comiera de la mesa como si fuera un animalito, le quemaba colillas de cigarro, lo golpeaba con alambres, lo maltrataba horriblemente, y aparentemente nada podía salvar a este niño. La mamá aparentemente no le importaba lo que estaba pasando con este pequeño. Así pasó el tiempo. Un día el niño bebió tantita lechita de su hermanita, y este hombre lo golpeó tan fuerte que hasta le rompió dientes. El niño estaba en una situación muy grave. Ya cuando el niño creció más grandecito, de unos 7, 8 años, este hombre se lo llevó en su carro, y en la carretera le dijo: mira, tú ya eres grande, ya no quiero verte, ya me cansé de ti, vete. Y se fue. El niño empezó a caminar descalzo por la carretera y llegó a un área de descanso, y ahí estaban unos viejitos. Estaban en un carro, en una camioneta móvil, en una casa móvil rodante, y estaban comiendo en una de las banquitas del área de descanso. Cuando vieron a este niño solo, se les hizo extraño y lo mandaron traer. Le dijeron: ven. Y el niño fue y le dieron de comer. El niño comió sin ninguna educación, comía con los dedos, con las manos, y los viejitos lo miraban y miraban que era un niño hermoso, pelo rubio, ojos intensamente azules, y se preguntaban qué estaría haciendo un niño solo ahí en la carretera. Y de repente llegó el carro del papá, y el niño lo vio y empezó a temblar, y los ancianitos se dieron cuenta de que estaba nervioso. Entonces el hombre lo llamó por su nombre, y el niño no sabía si correr o ir, pero temblando caminó hacia donde estaba su padrastro.
y antes de llegar con su padrastro volteó con los esposos y dándoles una mirada como ayúdenme, por favor ayúdenme. Ellos tomaron las placas del vehículo, él se fue, contrataron un investigador privado, estas personas de dinero, y encontraron la casa de este hombre y encontraron la situación que este niño estaba viviendo. Gracias a Dios estos viejitos lograron rescatar al niño, le dieron identidad, lo hicieron, lo adoptaron ellos, y el niño fue salvado de su madre y de su padre que no lo sabían cuidar. Entonces nosotros necesitamos saber que somos amados en Dios, como este niño después recibió mucho amor de parte de este matrimonio, y gracias a Dios en ellos pudo encontrar que el amor de Dios existe, porque también le enseñaron el amor de Dios. Y ahora si ustedes ven a ese niño que es ya un adulto, lo ven a un hombre con una actitud estable. ¿Por qué? Porque fue amado, fue tratado con amor. Entonces necesitamos tratar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las personas, como buenos mayordomos que somos, necesitamos tratar con amor. La segunda cosa, aparte de ser amado, necesitas entender que tú eres una persona que ha sido elegida por Dios. Y miren cómo dice Efesios 2:20, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios: Efesios 2:10. Efesios 2:10. Había dicho 2:20, no, pero es Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, elegidos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces dice que somos hechos por Él, pero también que somos elegidos en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros podamos andar en ellas. Entonces somos elegidos, pero somos elegidos con un propósito, para que sigamos las obras de Cristo, para que hagamos buenas obras. Entonces un mayordomo que es elegido por Dios es elegido para hacer buenas obras, y eso le da identidad. O sea, saber que eres hijo de Dios, saber que eres amado, saber que eres elegido, pero ¿para qué? Para hacer buenas obras. Entonces somos elegidos por Cristo Jesús. Tercera cosa que tenemos que hacer, aparte de ser amados, saber que somos elegidos, también saber que somos útiles. Ya vimos que somos elegidos para hacer buenas obras. Pero miren lo que dice Primera de Pedro 2:9, casi al final de la Biblia, cerca de Primera de Juan, está Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, elegidos una vez más. ¿Para qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, somos elegidos ¿para qué? Para tener un sacerdocio real, para ser una nación santa, un pueblo de praderas del río realmente santificado por Dios, que para que andemos en las obras de Dios, una vez más. Entonces el propósito nuestro como mayordomos es que nosotros somos elegidos para andar en buenas obras, y es lo que vamos a estar aprendiendo en estas próximas semanas. O sea, más de saber que tenemos una vida espiritual, que tenemos una vida emocional estable, y es importante por eso la identidad, que tenemos una vida social estable, y también que tenemos una vida en lo que es nuestro físico, nuestra salud estable. Entonces por eso es que nosotros podemos ser útiles para la iglesia, para Dios, para la salvación. La última cosa, amados,
elegidos, útiles, y lo último sería entender que somos salvados, que somos salvos en Dios. Y esto nos da identidad, una mayordomía con identidad sana. En Filipenses capítulo 2, versículo 20, Filipenses 2:20, veamos lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios. Filipenses 2:20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, a ver, permítanme. Bueno, en realidad este versículo, el versículo que estoy tratando de mostrarles, nos dice que somos salvos en Cristo Jesús. Somos salvados por la gloria de Dios, por Cristo Jesús, que realmente nos redimió de nuestros pecados. Quisiera contar la historia de Anita. Anita es una jovencita que a los 12 años fue llevado a un antro en Argentina. Su papá la llevó para venderla. Ella miraba y ahí la gente pues estaba tomando, estaba hablando malas palabras, y el papá la comerció con el cantinero, y él le dio una cantidad por ella. Y el papá le dijo, mira, mija, tú tienes 11 hermanos y ellos tienen hambre y tú vas a tener que sacrificarte por ellos, te vas a tener que quedar aquí y el dinero que me van a dar es para ayudar a tus hermanitos. Y ella le decía, papito, no me dejes, papito, no me dejes. Pero el papá no hizo caso, se la dejó al cantinero. Desde esa edad empezaron a maltratarla, a abusar de ella. Después llegó una persona de acá de los Estados Unidos, pagó $50,000 por ella, la trajeron a los Estados Unidos. Jueces, abogados, abusaban de esta niña, abusaban físicamente de esta niña. Entonces, ya cuando se volvió mayor, ella tuvo 2 niños de un hombre en el que ella se creyó que estaba enamorada. Ella los guardó de que ellos estuvieran en ese mundo y trató de ser una mamá doble. Por la noche iba a este lugar y por la mañana ella se convertía en una buena madre que mandaba a sus hijos a la escuela, pero ella se sentía mal y le pedía a Dios que la cambiara. Entonces sucedió que un día pasó por una iglesia y encontró que estaba predicando un pastor, y ahí encontró que había salvación. Ella se entregó a Dios, el pastor le enseñó toda la fe de Jesús, fue con el pastor, fue con sus hijos, les habló de cuál era su situación y les pidió perdón. Y esta mujer fue transformada por el poder de Dios. Dejó su vida promiscua, se entregó a Dios y ahora realmente estaba feliz de haber encontrado una identidad en Cristo Jesús. No importa la situación que tú vivas, no importa lo que hayas pasado, lo que hayas vivido. Lo que yo quiero que tú entiendas es que en Cristo Jesús tienes una identidad fuerte y Dios te hace grande. Termino con esto. En el libro de Corintios, 2 Corintios 5:17, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una buena vida, una nueva vida. 2 Corintios 5:17. Miren cómo dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea, si estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. O sea, todo lo viejo ya pasó. Ahora somos hechos nuevos. Yo recuerdo más o menos a la edad de 19 años andaba llevando carros para vender. En una ocasión vendí un carro, me vine rápidamente, tenía otro carro ya aquí en Houston para llevarlo, para venderlo. Anduve con mis amigos y en la noche se me ocurre, como un joven, se me ocurre decirles, ya me voy. No tenía para qué irme, pero me arranqué en la noche y me quedaba dormido al volante
y sentía que pasaban los trailers, pero yo dormía por minutos, por tiempo largo. Me quedaba dormido y yo sentía como Dios o un ángel me estaba agarrando el volante. Por varias veces me quedé dormido y los trailers pasaban en una carretera de doble sentido y me di cuenta que Dios me había salvado de ser un muchacho imprudente con un propósito, dar mi identidad, porque en realidad en ese entonces andaba mal. Si me hubiera muerto, seguramente no hubiera alcanzado la salvación, pero Dios me dio la oportunidad. Hace días fui a arreglar uno de los vehículos a un taller y la mujer que me estaba atendiendo me dijo: disculpe, ¿usted es un ministro? Y le dije: no, ¿a qué te refieres? ¿Eres un pastor? Le digo: no. Le digo: yo soy un anciano ungido de iglesia. Me dice: con razón, dice, su voz lo delata. Entonces puedo darme cuenta de que Dios me ha dado una identidad y te la puede dar a ti también. O sea, te puede hacer un mayordomo con una identidad firme y estable. Entonces, hoy hemos puesto el segundo bloque de esta semana de mayordomía. Tener identidad. ¿Quién soy? Recuerda que eres amado, recuerda que eres elegido, recuerda que eres útil, recuerda que eres salvado, recuerda que eres un hijo, una hija de Dios y en Dios tienes una identidad que te va a servir para ser un verdadero mayordomo de Dios. El día de mañana tendremos otro mensaje maravilloso que estaremos hablando acerca de los talentos que Dios te ha dado, de los talentos que tienes en Cristo Jesús. ¿Les parece si oramos? Nos ponemos de pie y oramos. Por favor, pónganse de pie. Iglesia de Praderas del Río, que Dios nos dé identidad. Oremos. Señor y Padre eterno, te damos gracias por la bendición que nos das de poder confiar en ti, Señor. Necesitamos tener identidad en ti, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando este tema. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tocar sus corazones, pueda tocar sus mentes, pueda bendecirlos, Señor. Que los niños, Señor, puedan encontrar identidad en ti. Que no más nadie les diga palabras que les hagan daño, Señor, sino por el contrario. Y si alguien les quiere decir algo, que recuerden que ellos tienen su identidad, que recuerden que ellos tienen su estabilidad emocional en ti, Señor. Gracias porque los vas a bendecir, gracias porque vas a bendecir a las personas adultas, aún los más mayores que en algún momento fueron maltratados, que sean restaurados y sanados por ti, porque somos nuevas criaturas, somos nuevos en Cristo Jesús. Gracias por tu bendición, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, para quien sea honra y gloria por siempre. Amén. Que Dios los bendiga, los esperamos el día de mañana. Bendiciones.